Capítulo 20. Después los moabitas y los ammonitas, junto con algunos ammonim, vinieron a luchar contra Jehoshafat. Así que se le informó a Jehoshafat: Una gran multitud ha venido contra ti desde la región del mar, desde Edom, y allí están en Hazazón Tamar, es decir, en Gedí. Ante eso, a Jehoshafat le dio miedo, y se resolvió a buscar a Jehová. De modo que ordenó un ayuno para todo Judá. La gente de Judá entonces se reunió para consultar a Jehová. Vinieron de todas las ciudades de Judá para consultar a Jehová. Entonces Jehoshafat se puso de pie en medio de la congregación de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del patio nuevo, y dijo: Oh Jehová, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿No tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? En tus manos hay fuerza y poder, y nadie puede contra ti. Oh nuestro Dios, ¿verdad que expulsaste delante de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra, y entonces se la diste de forma permanente a la descendencia de tu amigo Abraham? Y ellos se establecieron en ella, y te construyeron allí un santuario para tu nombre. Decían: si nos ocurre una calamidad, sea por la espada, un juicio desfavorable, una epidemia o hambre, nos pondremos de pie ante esta casa y ante ti, porque tu nombre está en esta casa, y angustiados acudiremos a ti por ayuda, y tú nos escucharás y nos salvarás. Ahora están aquí los hombres de Amón, Moab y la región montañosa de Seir. Cuando Israel salió de la tierra de Egipto, tú no permitiste que invadiera el territorio de ellos. Se apartó y no los destruyó. Y ahora nos lo pagan viniendo aquí a sacarnos de tu propiedad, que tú nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a castigar? Porque nosotros no podemos contra esta gran multitud que viene a atacarnos, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos miran hacia ti. Mientras tanto, todos los de Judá estaban de pie delante de Jehová, junto con sus esposas y sus hijos, incluso los pequeñitos. Entonces, en medio de la congregación, Jaasiel hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, el levita de los hijos de Asaf, recibió el Espíritu de Jehová. Él dijo: Presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Jehoshafat. Esto es lo que Jehová les dice: no tengan miedo, ni se aterroricen por esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana bajen a enfrentarse a ellos. Estarán subiendo por el paso de Cis, y ustedes se los encontrarán al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Ocupen sus puestos, esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. Gente de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se aterroricen. Mañana salgan y enfréntense a ellos, que Jehová estará con ustedes. Al instante, Jehoshafat se inclinó rostro a tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén cayeron ante Jehová para adorar a Jehová. Entonces los levitas, que eran descendientes de los coatitas y de los coreitas, se levantaron para alabar a voz en cuello a Jehová, el Dios de Israel. A la mañana siguiente, se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Jehoshafat se puso de pie y dijo: Escúchenme, oh Judá y habitantes de Jerusalén. Tengan fe en Jehová su Dios para que puedan mantenerse firmes. Tengan fe en los profetas de Él, y les irá bien. Después de consultarlo con la gente, seleccionó hombres para que le cantaran a Jehová y lo alabaran con adorno santo, yendo delante de los hombres armados y diciendo: Denle gracias a Jehová, porque su amor leal dura para siempre. Cuando empezaron a cantar alabanzas con alegría, Jehová les tendió una emboscada a los hombres de Amón, Moab y la región montañosa de Seir que estaban invadiendo Judá, y se mataron unos a otros.
Los ammonitas y los moabitas se volvieron en contra de los habitantes de la región montañosa de Seir para destruirlos y exterminarlos. Y cuando acabaron con los habitantes de Seir, se mataron unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la torre de vigilancia del desierto y miraron hacia la multitud, vieron sus cadáveres tirados en el suelo. No había sobrevivientes. Entonces Jehoshafat y su gente fueron a llevarse el botín. Encontraron muchos bienes, ropa y objetos valiosos entre los cadáveres, y se pusieron a quitárselos hasta que ya no pudieron cargar con más. El botín era tan grande que les tomó 3 días llevárselo. Al cuarto día, se reunieron en el valle de Beracá, donde alabaron a Jehová. Por eso llamaron a aquel lugar el valle de Beracá, como se le llama hasta el día de hoy. Entonces todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Jehoshafat al frente de ellos, regresaron muy contentos a Jerusalén, porque Jehová los llenó de alegría con la victoria sobre sus enemigos. Llegaron a Jerusalén con instrumentos de cuerda, arpas y trompetas, y fueron a la casa de Jehová. Cuando todos los reinos de los países oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el miedo de Dios se apoderó de ellos. Así el reino de Jehoshafat tuvo paz, y su Dios continuó dándole paz en todos lados. Y Jehoshafat siguió reinando sobre Judá. Tenía 35 años cuando se convirtió en rey, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá, hija de Silí. Él siguió los pasos de su padre Asá. No se desvió de ellos. Hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová. Sin embargo, no se quitaron los lugares altos, y el pueblo todavía no había preparado su corazón para el Dios de sus antepasados. En cuanto al resto de la historia de Jehoshafat, está escrito de principio a fin entre las palabras de Jehú, hijo de Hananí, que fueron incluidas en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, el rey Jehoshafat de Judá hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien actuaba muy mal. Lo convirtió en su socio para hacer barcos que fueran a Tarsis, y construyeron los barcos en Esión-Geber. Sin embargo, Eliezer, hijo de Dodabao de Maresá, profetizó esto contra Jehoshafat. Por haber hecho una alianza con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Así que los barcos se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21. Entonces Jehoshafat descansó con sus antepasados y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jehoram se convirtió en el nuevo rey. Sus hermanos, los hijos de Jehoshafat, eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Cefatías. Todos ellos eran los hijos del rey Jehoshafat de Israel. Y su padre les había dado muchos regalos de plata y oro, así como cosas valiosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero el reino se lo dio a Jehoram, pues él era el primogénito. Una vez que Jehoram tomó el control del reino de su padre, consolidó su posición matando a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Jehoram tenía 32 años cuando llegó a ser rey, y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió los pasos de los reyes de Israel, tal como lo habían hecho los de la casa de Acab, pues la hija de Acab había llegado a ser su esposa. Y él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Pero Jehová no quiso destruir a los de la casa de David, por el pacto que había hecho con David, pues había prometido que les daría una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En los días de Jehoram, Edom se rebeló contra Judá, y entonces proclamó su propio rey. Así que Jehoram cruzó hacia allá con sus comandantes y con todos sus carros. Se levantó de noche y venció a los edomitas que lo habían cercado a él y a los comandantes de los carros. Pero la rebelión de Edom contra Judá ha seguido hasta el día de hoy. Libná también se rebeló contra él en aquel tiempo, porque él había abandonado a Jehová
el Dios de sus antepasados. Él también había hecho lugares altos en las montañas de Judá, para hacer que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran espiritualmente, y descarrió a Judá. Al final le llegó un mensaje por escrito del profeta Elías, que decía: Esto es lo que dice Jehová, el Dios de tu antepasado David. Tú no has seguido los pasos de tu padre Jehoshafat, ni los del rey Asa de Judá. Más bien, sigues los pasos de los reyes de Israel y haces que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan espiritualmente, tal como se prostituyeron los de la casa de Acab. Hasta mataste a tus propios hermanos, a los de la casa de tu padre, que eran mejores que tú. Por lo tanto, Jehová lanzará un gran golpe contra tu pueblo, tus hijos, tus esposas y contra todos tus bienes. Y sufrirás muchas enfermedades, incluida una enfermedad de los intestinos, que empeorará cada día hasta que los intestinos se te salgan por culpa de esa enfermedad. Entonces Jehová hizo que los filisteos y los árabes que estaban cerca de los etíopes se pusieran en contra de Jehoram. Así que entraron por la fuerza e invadieron Judá. Se llevaron todos los bienes que encontraron en la casa del rey, así como a sus hijos y sus esposas. El único hijo que le quedó fue Jehoacás, su hijo menor. Y después de todo esto, Jehová hizo que Jehoram sufriera una enfermedad incurable en los intestinos. Algún tiempo después, al cabo de 2 años completos, los intestinos se le salieron debido a su enfermedad, y murió sufriendo muchísimo por culpa de esa enfermedad. Y su pueblo no le hizo una hoguera, como sí se había hecho por sus antepasados. Tenía 32 años cuando llegó a ser rey, y reinó 8 años en Jerusalén. Cuando murió, nadie lo lamentó. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en las sepulturas de los reyes. Capítulo 22. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron que Ocosías, el hijo menor de Jehoram, fuera rey en su lugar, porque la banda de saqueadores que vino al campamento con los árabes había matado a todos los hijos mayores. Así que Ocosías, hijo de Jehoram, empezó a reinar como rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando se convirtió en rey, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre era Atalía, la nieta de Omri. Él también siguió los pasos de los de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera cosas malas. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, como los de la casa de Acab, porque ellos llegaron a ser sus consejeros después de la muerte de su padre, y eso lo llevó a la ruina. Por seguir sus consejos, él fue con Jehoram, hijo del rey Acab de Israel, a luchar contra el rey Hazael de Siria en Ramot Galaad, donde los arqueros hirieron a Jehoram. Jehoram volvió a Jezreel para recuperarse de las heridas que le habían causado en Ramá, cuando peleó contra el rey Hazael de Siria. Como Jehoram, hijo de Acab, estaba herido, Ocosías, hijo de Jehoram, el rey de Judá, bajó a Jezreel para verlo. Pero mediante esa visita a Jehoram, Dios causó el hundimiento de Ocosías. Cuando llegó allí, salió con Jehoram para encontrarse con Jehú, el nieto de Nimsi, a quien Jehová había ungido para acabar con la casa de Acab. Cuando Jehú empezó a ejecutar la sentencia contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, siervos de Ocosías, y los mató. Después buscó a Ocosías. Lo capturaron en Samaria, donde estaba escondido. Se lo trajeron a Jehú y lo mataron. Luego lo enterraron, pues dijeron: Es el nieto de Jehoshafat, quien buscó a Jehová con todo su corazón. No había nadie de la casa de Ocosías que pudiera gobernar el reino. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, exterminó todo el linaje real de la casa de Judá. Sin embargo, Jehosabeat, la hija del rey, se llevó a escondidas a Jehoás, hijo de Ocosías,
y lo apartó de los demás hijos del rey a quienes iban a matar. Lo metió a él con su nodriza en un dormitorio. Jehosabeat, hija del rey Jehoram, ella era la esposa del sacerdote Jehoiadá y hermana de Ocosías, logró mantenerlo escondido de Atalía y así evitó que lo matara. Él se quedó escondido con ellos en la casa del Dios verdadero por 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. Capítulo 23. Al 7º año, Jehoiadá actuó con valor e hizo un pacto con los jefes de 100, es decir, con Azarías hijo de Jeroam, Ismael hijo de Johanán, Azarías hijo de Obed, Maasella hijo de Adaya y Elisafat hijo de Sicrí. Después recorrieron todo Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la congregación hizo un pacto con el rey en la casa del Dios verdadero. Después de eso, Jehoiadá les dijo: Miren, el hijo del rey reinará, de acuerdo con la promesa de Jehová sobre los hijos de David. Esto es lo que ustedes harán. 1/3 parte de los sacerdotes y de los levitas que estén de servicio el sábado serán porteros. Otra 1/3 parte estará en la casa del rey, y la otra 1/3 parte estará en la puerta del fundamento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. No dejen entrar a nadie en la casa de Jehová, excepto a los sacerdotes y los levitas que estén prestando servicio. Ellos podrán entrar porque son un grupo santo, y todo el pueblo cumplirá su obligación con Jehová. Los levitas rodearán al rey por todos lados, cada uno con sus armas en la mano. Cualquier persona que entre en la casa tendrá que morir. Estén con el rey donde quiera que vaya. Los levitas y todo Judá hicieron exactamente lo que les había mandado el sacerdote Jehoiadá. Cada uno reunió a sus hombres, a los que estaban de servicio el sábado y también a los que estaban libres el sábado, pues el sacerdote Jehoiadá no les había dado permiso a las divisiones para dejar sus puestos. El sacerdote Jehoiadá entonces les dio a los jefes de 100 las lanzas, los escudos pequeños y los escudos circulares que habían sido del rey David y que estaban en la casa del Dios verdadero. Y colocó a toda la gente, cada cual con su arma en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y junto a la casa, rodeando completamente al rey. Entonces sacaron al hijo del rey y pusieron la corona y el testimonio sobre él. Lo hicieron rey, y Jehoiadá y sus hijos lo ungieron. Luego dijeron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó gente corriendo y alabando al rey, enseguida fue hacia la gente que estaba en la casa de Jehová. Entonces vio allí al rey de pie junto a su columna en la entrada. Los príncipes y los trompetistas estaban con el rey. Toda la gente del país estaba muy contenta y tocaban las trompetas. Y los cantores con instrumentos musicales estaban dirigiendo las alabanzas. Al instante, Atalía se rasgó la ropa y gritó: ¡Conspiración! ¡Conspiración! Pero el sacerdote Jehoiadá hizo salir a los jefes de 100, los que estaban al mando del ejército, y les dijo: Sáquenla de las filas, y si alguien la sigue, mátenlo a espada. Y es que el sacerdote había dicho: no la maten en la casa de Jehová. Así que la agarraron, y en cuanto llegaron a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, la mataron allí. Luego Jehoiadá hizo un pacto entre él y todo el pueblo y el rey. En él se comprometían a seguir siendo el pueblo de Jehová. Después de eso, toda la gente fue al templo de Baal y lo derribaron. Hicieron pedazos sus altares y sus imágenes, y enfrente de los altares ejecutaron a Matán, el sacerdote de Baal. Entonces Jehoiadá les dio la tarea de supervisar la casa de Jehová a los sacerdotes y los levitas, a quienes David había organizado en divisiones para servir en la casa de Jehová ofreciendo los sacrificios quemados de Jehová de acuerdo con lo que está escrito en la ley de Moisés,
con alegría y con canciones, como mandó David. También colocó a los porteros junto a las puertas de la casa de Jehová, para que no pudiera entrar nadie que de algún modo estuviera impuro. Después reunió a los jefes de 100, a los nobles, a los gobernantes del pueblo y a toda la gente del país. Escoltó al rey y bajó con él desde la casa de Jehová. Entonces pasaron por la puerta superior hacia la casa del rey y sentaron al rey en el trono del reino. Toda la gente del país se alegró mucho y la ciudad quedó en paz, pues habían matado a espada a Atalía. Capítulo 24. Jehoás tenía 7 años cuando se convirtió en rey, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía de Beer-seba. Jehoás hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová durante todos los días del sacerdote Jehoiadá. Jehoiadá le consiguió 2 esposas, y él llegó a ser padre de hijos e hijas. Tiempo después, Jehoás deseó en su corazón renovar la casa de Jehová. De manera que reunió a los sacerdotes y los levitas, y les dijo: Salgan a las ciudades de Judá, y junten dinero de todo Israel para reparar la casa de su Dios cada año. Y háganlo rápido. Pero los levitas no se dieron prisa. Así que el rey llamó al sacerdote principal Jehoiadá y le dijo: ¿Por qué no has hecho que los levitas traigan de Judá y Jerusalén el impuesto sagrado que ordenó Moisés, el siervo de Jehová, el impuesto sagrado de la congregación de Israel para la tienda del testimonio? Los hijos de Atalía, esa mujer perversa, se metieron por la fuerza en la casa del Dios verdadero y usaron todas las cosas santas de la casa de Jehová para los Baales. Entonces, por orden del rey, hicieron un cofre y lo pusieron por fuera de la puerta de la casa de Jehová. Después de eso, anunciaron por todo Judá y Jerusalén que había que traerle a Jehová el impuesto sagrado que Moisés, el siervo del Dios verdadero, había establecido para Israel en el desierto. Todo el pueblo y todos los príncipes se alegraron. Traían contribuciones y las echaban en el cofre hasta llenarlo. Cuando los levitas traían el cofre para entregárselo al rey y veían que había una gran cantidad de dinero dentro, el secretario del rey y el ayudante del sacerdote principal venían, vaciaban el cofre y lo volvían a poner en su lugar. Esto es lo que hacían todos los días, y así reunieron muchísimo dinero. El rey y Jehoiadá entonces se lo daban a los que supervisaban el trabajo relacionado con el servicio de la casa de Jehová, y ellos contrataban a los picapedreros y artesanos para renovar la casa de Jehová, y también a los que trabajaban con hierro y cobre para reparar la casa de Jehová. Los que supervisaban el trabajo comenzaron con las obras, y la reparación siguió avanzando bajo la supervisión de ellos. Devolvieron la casa del Dios verdadero a su estado original y la reforzaron. En cuanto terminaron, les trajeron al rey y a Jehoiadá el dinero que quedaba, y lo usaron para hacer utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio y para hacer ofrendas, además de copas y utensilios de oro y plata. Durante todos los días de Jehoiadá, se ofrecieron sacrificios quemados de forma regular en la casa de Jehová. Satisfecho tras una larga vida, Jehoiadá murió. Tenía 130 años al morir. Así que lo enterraron en la ciudad de David junto con los reyes, porque había hecho el bien en Israel en lo relacionado con el Dios verdadero y su casa. Después de la muerte de Jehoiadá, los príncipes de Judá vinieron y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus antepasados, y se pusieron a servir a los postes sagrados y los ídolos, y con su pecado provocaron la ira de Dios contra Judá y Jerusalén. Él no dejaba de enviarles profetas para traerlos de vuelta a Jehová. Estos les daban advertencias, pero ellos se negaban a escuchar. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Jehoiadá el sacerdote. Él se puso de pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: Esto es lo que ha dicho el Dios verdadero. ¿Por qué desobedecen los mandamientos de Jehová?
Así no conseguirán nada. Ustedes han dejado a Jehová, y por eso Él los dejará a ustedes. Pero conspiraron contra él, y por orden del rey lo apedrearon en el patio de la casa de Jehová. El rey Jehoás no se acordó del amor leal que había recibido de Jehoiadá, el padre de él, sino que mató a su hijo, quien murió diciendo: Que Jehová lo vea y te pida cuentas. A principios de año, el ejército sirio subió a atacar a Jehoás. Invadieron Judá y Jerusalén, y luego acabaron con todos los príncipes del pueblo, y le enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército sirio que los invadió contaba con pocos hombres, Jehová entregó en sus manos un ejército muy grande, pues el pueblo había dejado a Jehová, el Dios de sus antepasados. Así ellos ejecutaron la sentencia contra Jehoás. Cuando se retiraron, dejándolo gravemente herido, sus propios siervos conspiraron contra él, porque había derramado la sangre de los hijos del sacerdote Jehoiadá. Lo mataron en su propia cama. Así que murió y lo enterraron en la ciudad de David, pero no en las sepulturas de los reyes. Estos fueron los que conspiraron contra él: Zabad, hijo de Simeat la amonita, y Jehozabad, hijo de Simrit la moabita. Todo lo relacionado con sus hijos, con las muchas declaraciones hechas contra él y con la renovación de la casa del Dios verdadero, está registrado en los escritos del libro de los reyes. Y su hijo Amasías se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadán de Jerusalén. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, pero no con un corazón completo. En cuanto tuvo el reino completamente bajo su control, mató a los siervos suyos que habían asesinado a su padre el rey. Pero no mató a los hijos de ellos, porque actuó de acuerdo con lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó: los padres no deben morir por culpa de sus hijos, ni los hijos por culpa de sus padres. Cada uno debe morir por su propio pecado. Y Amasías reunió a los de Judá, e hizo que se colocaran según sus casas paternas, según los jefes de 1000 y los jefes de 100 por todo Judá y Benjamín. Registró a los mayores de 20 años y vio que había 300,000 guerreros adiestrados para servir en el ejército, que sabían usar la lanza y el escudo grande. Además, contrató 100,000 guerreros poderosos de Israel por 100 talentos de plata. Pero un hombre del Dios verdadero vino a decirle: Oh rey, no dejes que el ejército de Israel vaya contigo, porque Jehová no está con Israel, no está con ninguno de los efraimitas. Ve tú solo, actúa y sé valiente en la batalla. Porque si no lo haces, el Dios verdadero puede hacerte caer ante el enemigo, pues Dios tiene poder para ayudar y para hacer caer. Ante eso, Amasías le dijo al hombre del Dios verdadero: ¿Pero y qué pasa con los 100 talentos que les he dado a los soldados de Israel? El hombre del Dios verdadero contestó: Jehová puede darte mucho más que eso. Así que Amasías despidió a los soldados que habían venido desde Efraín y los mandó a su casa. Sin embargo, ellos se enojaron mucho con Judá y regresaron a su casa muy furiosos. Entonces Amasías se armó de valor, dirigió su ejército al valle de la Sal y acabó con 10,000 hombres de Seir. Y los hombres de Judá capturaron vivos a 10,000. Los llevaron a la cima del peñasco y los arrojaron desde allí. Todos se hicieron pedazos. Pero los miembros de la tropa, a quienes Amasías había hecho volver para que no fueran con él a la guerra, empezaron a lanzar ataques a las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se trajo consigo los dioses de los hombres de Seir y los puso como sus propios dioses.
empezó a inclinarse ante ellos y a hacerles humo de sacrificio. Por eso Jehová se enojó mucho con Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿Por qué sigues a los dioses de ese pueblo? Esos dioses que no salvaron a su propia gente de tus manos. Mientras le estaba hablando, el rey le dijo: ¿Acaso te nombramos consejero del rey? ¡Para de hablar! ¿O quieres que te maten? Entonces el profeta paró, pero antes dijo: Sé que Dios ha decidido acabar contigo, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Después de consultarlo con sus consejeros, el rey Amasías de Judá le envió a Jehoás, hijo de Jehoacás, hijo de Jehú, el rey de Israel, este mensaje: Ven, enfréntate a mí en una batalla. El rey Jehoás de Israel mandó a decirle al rey Amasías de Judá: El hierbajo espinoso del Líbano le envió este mensaje al cedro del Líbano: Dale tu hija a mi hijo como esposa. Pero vino un animal salvaje del Líbano y pisoteó al hierbajo espinoso. Tú has dicho: Mira, yo derroté a Edom. Por eso tu corazón se ha vuelto arrogante y quiere recibir gloria. Pero ahora quédate en tu casa. ¿Para qué vas a provocar una desgracia y arrastrar a Judá contigo cuando caigas? Pero Amasías no hizo caso, pues esa era la voluntad del Dios verdadero, quien quiso entregarlos en manos del enemigo por haber seguido a los dioses de Edom. Así que el rey Jehoás de Israel subió, y él y el rey Amasías de Judá se enfrentaron en una batalla en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Israel derrotó a Judá, de manera que todos huyeron, cada uno a su hogar. El rey Jehoás de Israel capturó en Bet-Semes al rey Amasías de Judá, hijo de Jehoás, hijo de Jehoacás. Después lo trajo a Jerusalén, y derrumbó parte de la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. La brecha medía 400 codos. Se llevó todo el oro, la plata y todos los objetos que estaban en la casa del Dios verdadero con Obed-Edom y en las cámaras del tesoro de la casa del rey, así como rehenes. Luego volvió a Samaria. Amasías, hijo de Jehoás, el rey de Judá, vivió otros 15 años después de la muerte de Jehoás, hijo de Jehoacás, el rey de Israel. En cuanto al resto de la historia de Amasías, está escrito de principio a fin en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías dejó de seguir a Jehová, tramaron una conspiración contra él en Jerusalén, y huyó a Laquis, pero mandaron hombres tras él a Laquis, donde lo mataron. Luego lo llevaron de vuelta a caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de Judá. Capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá hizo rey a Usías, que tenía 16 años, para que reinara en lugar de su padre Amasías. Él reconstruyó Elot, y se la devolvió a Judá después de que el rey descansó con sus antepasados. Usías tenía 16 años cuando se convirtió en rey, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías de Jerusalén. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien le enseñó a temer al Dios verdadero. Mientras buscó a Jehová, el Dios verdadero hizo que le fuera bien. Fue a pelear contra los filisteos, y logró atravesar las murallas de Gat, de Jabné y de Asdod. Después construyó ciudades en el territorio de Asdod y en el territorio de los filisteos. El Dios verdadero lo siguió ayudando en la lucha contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gurbaal y contra los Meunim. Los ammonitas empezaron a pagarle tributo a Usías. Él se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta Egipto. Además, Usías construyó torres en Jerusalén junto a la puerta de la esquina, junto a la puerta del valle y junto al contrafuerte, y las reforzó. También construyó torres en el desierto
y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado. Hizo lo mismo en la Cefelá y en la llanura. Tenía agricultores y viñadores en las montañas y en el Carmelo, porque le encantaba la agricultura. Además, Uzías llegó a tener un ejército equipado para la guerra. Salían a hacer sus campañas militares organizados en divisiones. Fueron contados y registrados por el secretario Jehiel y el funcionario Maaseya, bajo el mando de Ananías, uno de los príncipes del rey. El número total de los jefes de las casas paternas que estaban al mando de estos guerreros poderosos era de 2,600. Las fuerzas armadas bajo su mando sumaban 307,500 hombres preparados para la guerra, una poderosa fuerza militar para apoyar al rey en contra del enemigo. Uzías equipó al ejército entero con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y piedras de honda. Además, hizo en Jerusalén máquinas de guerra diseñadas por ingenieros. Las colocaron en las torres y en las esquinas de las murallas, y podían disparar flechas y grandes piedras. Así su fama se extendió por todas partes, pues recibió ayuda extraordinaria y se hizo fuerte. Sin embargo, tan pronto como se hizo fuerte, su corazón se hizo arrogante y se buscó su propia ruina, y fue infiel a Jehová su Dios, pues entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes valientes de Jehová entraron inmediatamente detrás de él. Se enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: Uzías, a ti no te corresponde quemar incienso para Jehová. Solo los sacerdotes pueden quemar incienso, porque ellos son los descendientes de Aarón, los que han sido santificados. Sal del santuario. Has sido infiel, y no recibirás ninguna gloria de parte de Jehová Dios con esto que has hecho. Pero Uzías, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, se puso furioso. Y en pleno ataque de furia contra los sacerdotes, le salió lepra en la frente, allí, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, al lado del altar del incienso. Cuando el sacerdote principal Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, resulta que le había salido lepra en la frente. Así que rápido lo sacaron de allí, y él mismo se apresuró a salir, porque Jehová lo había herido. El rey Uzías siguió siendo un leproso hasta el día de su muerte. Vivía como un leproso en una casa aparte, porque había sido excluido de la casa de Jehová. Su hijo Jotán estaba al mando de la casa del rey y juzgaba a la gente del país. Y el resto de la historia de Uzías lo registró de principio a fin el profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces Uzías descansó con sus antepasados, y lo enterraron con sus antepasados, pero en el campo de sepultura que pertenecía a los reyes, porque dijeron: Es un leproso. Y su hijo Jotán se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 27. Jotán tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Uzías. Y a diferencia de él, no se metió en el templo de Jehová. No obstante, el pueblo seguía actuando muy mal. Jotán construyó la puerta superior de la casa de Jehová e hizo muchas obras en la muralla de Ofel. También construyó ciudades en la región montañosa de Judá, y fortalezas y torres en las zonas de bosque. Luchó contra el rey de los ammonitas, y al final los derrotó. Por eso los ammonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. El segundo y el tercer año, los ammonitas le volvieron a pagar lo mismo. Así que Jotán fue haciéndose más poderoso, porque se resolvió a seguir los caminos de Jehová su Dios. En cuanto al resto de la historia de Jotán, todas sus guerras y sus acciones, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá.
Tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 16 años en Jerusalén. Entonces Jotán descansó con sus antepasados, y lo enterraron en la ciudad de David. Y su hijo Acaz se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey, y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová, como sí lo había hecho su antepasado David. En vez de eso, siguió los pasos de los reyes de Israel, y hasta hizo estatuas metálicas de los Baales. Además, hizo humo de sacrificio en el valle del hijo de Hinón, y quemó a sus hijos en el fuego, imitando las prácticas detestables de las naciones que Jehová había expulsado delante de los israelitas. Además, hacía sacrificios y humo de sacrificio en los lugares altos, en las colinas y debajo de todos los árboles frondosos. Por eso, Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de Siria, de modo que lo vencieron y se llevaron muchos cautivos a Damasco. También fue entregado en manos del rey de Israel, quien lo derrotó con una gran matanza. En un solo día, Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos valientes, y es que habían abandonado a Jehová, el Dios de sus antepasados. Y Sicrí, un guerrero efraimita, mató a Maasella, el hijo del rey, así como a Azricam, que estaba al mando del palacio, y también a Elcaná, que era el segundo después del rey. Además, los israelitas se llevaron de entre sus hermanos a 200,000 cautivos, mujeres, hijos e hijas. También consiguieron un enorme botín y se lo llevaron a Samaria. Pero un profeta de Jehová llamado Oded estaba allí y salió al encuentro del ejército que venía a Samaria. Les dijo: Miren, Jehová, el Dios de sus antepasados, estaba furioso con Judá, y por eso los entregó en manos de ustedes. Y ustedes los masacraron con una furia que ha llegado hasta los cielos. Y ahora ustedes quieren convertir a la gente de Judá y Jerusalén en sus siervos y siervas. Sin embargo, ¿no son también ustedes culpables ante Jehová su Dios? Ahora escúchenme y devuelvan a los cautivos que se llevaron de entre sus hermanos, porque Jehová está muy furioso con ustedes. Ante eso, algunos de los jefes de los efraimitas, Azarías hijo de Johanán, Berequías hijo de Mesilemot, Jehisquías hijo de Salum y Amasá hijo de Adlai, se enfrentaron a los que venían llegando de la campaña militar, y les dijeron: No traigan aquí a los cautivos, porque eso nos hará culpables ante Jehová. Lo que ustedes quieren hacer aumentará nuestros pecados y nuestra culpa, pues nuestra culpa ya de por sí es grande, y Dios está muy furioso con Israel. Así que los soldados armados les entregaron tanto los cautivos como el botín a los príncipes y a toda la congregación. Entonces los hombres que habían sido escogidos por nombre tomaron a los cautivos y sacaron ropa del botín para dársela a todos los que estaban desnudos. De modo que los vistieron, les proporcionaron sandalias, les dieron de comer y de beber, y también aceite para la piel. Además, montaron a los débiles en burros y se los llevaron a sus hermanos en Jericó, la ciudad de las palmeras. Luego volvieron a Samaria. En aquel tiempo, el rey Acaz les pidió ayuda a los reyes de Asiria. Los edomitas de nuevo invadieron y atacaron Judá, y se llevaron cautivos. Los filisteos también atacaron las ciudades de la Cefelá y del Negev de Judá, y conquistaron Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Socó y sus pueblos dependientes, Timná y sus pueblos dependientes, y Gimsó y sus pueblos dependientes. Y se establecieron allí. Jehová humilló a Judá por culpa del rey Acaz de Israel, porque había dejado que Judá se saliera de control, y eso resultó en que hubiera mucha infidelidad hacia Jehová. Y el rey Tilgat-Pilneser de Asiria, en vez de ayudarlo, terminó atacándolo y causándole angustia.
Acaz había vaciado la casa de Jehová, la casa del rey y las casas de los príncipes para darle un regalo al rey de Asiria. Pero eso no le sirvió de nada. Y durante su angustia, el rey Acaz le fue todavía más infiel a Jehová. Se puso a hacerles sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado. Decía: Como los dioses de los reyes de Siria les están ayudando, yo les haré sacrificios para que me ayuden a mí. Pero ellos hicieron que él y todo Israel cayeran en la ruina. Además, Acaz juntó los utensilios de la casa del Dios verdadero. Luego hizo pedazos los utensilios de la casa del Dios verdadero, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en cada rincón de Jerusalén. Y en todas las ciudades de Judá hizo lugares altos para hacerles humo de sacrificio a otros dioses, y provocó a Jehová, el Dios de sus antepasados. En cuanto al resto de su historia, todas las cosas que hizo, ahí está escrito de principio a fin en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Entonces Acaz descansó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad, en Jerusalén, pero no lo pusieron en las sepulturas de los reyes de Israel. Y su hijo Ezequías se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 29. Ezequías se convirtió en rey a los 25 años de edad, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su antepasado David. El primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Luego trajo a los sacerdotes y a los levitas, y los reunió en la plaza que estaba al este. Les dijo: Escúchenme, levitas. Ahora santifíquense y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus antepasados, y quiten del lugar santo lo que es impuro. Porque nuestros padres fueron infieles e hicieron lo que estaba mal a los ojos de Jehová nuestro Dios. Lo abandonaron, apartaron la vista del tabernáculo de Jehová y a él le dieron la espalda. También cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de ofrecerle sacrificios quemados al Dios de Israel en el lugar santo. Así que Jehová se indignó con Judá y Jerusalén, de modo que los convirtió en motivo de horror, asombro y silbidos, como ustedes pueden comprobar con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a espada, y nuestros hijos, hijas y esposas estuvieron cautivos. Ahora, el deseo de mi corazón es hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que deje de estar furioso con nosotros. Hijos míos, ahora no es momento de ser negligentes, porque Jehová los escogió para estar de pie delante de él, para servirle y para hacer humear sus sacrificios. Ante eso, los levitas pusieron manos a la obra. De los coatitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los meraritas, Quis, hijo de Abdí, y Azarías, hijo de Jehalelel. De los gersonitas, Joá, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joá. De los hijos de Elisafán, Simri y Jehuel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Jehiel y Simeí. De los hijos de Jedutún, Semaya y Uziel. Reunieron a sus hermanos, se santificaron, y tal como había mandado el rey de acuerdo con las palabras de Jehová, vinieron a purificar la casa de Jehová. Entonces los sacerdotes entraron en la casa de Jehová para purificarla, sacaron todas las cosas impuras que encontraron en el templo de Jehová y las llevaron al patio de la casa de Jehová. A su vez los levitas las sacaron de allí y las llevaron al valle de Cedrón. Así comenzaron la santificación el primer día del primer mes, y el día 8 del mes llegaron al pórtico de Jehová. Santificaron la casa de Jehová durante 8 días, y terminaron el día 16 del primer mes.
Después entraron a donde estaba el rey Ezequías y le dijeron: Hemos purificado toda la casa de Jehová, el altar de la ofrenda quemada y todos sus utensilios, y la mesa de los panes apilados y todos sus utensilios. Y hemos preparado y santificado todos los utensilios que el rey Acaz quitó durante su reinado, cuando fue infiel. Ahora están delante del altar de Jehová. Y el rey Ezequías se levantó temprano y reunió a los príncipes de la ciudad, y subieron a la casa de Jehová. Llevaron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos de las cabras como ofrenda por el pecado a favor del reino, del santuario y de Judá. Y les dijo a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que los ofrecieran en el altar de Jehová. Entonces mataron los toros, y los sacerdotes recogieron la sangre y la salpicaron en el altar. Después mataron los carneros, y salpicaron la sangre en el altar. También mataron los corderos, y salpicaron la sangre en el altar. Luego llevaron ante el rey y la congregación los machos de las cabras de la ofrenda por el pecado, y pusieron las manos sobre ellos. Los sacerdotes entonces los mataron, y con su sangre hicieron en el altar una ofrenda por el pecado para hacer expiación por todo Israel, porque el rey dijo que la ofrenda quemada y la ofrenda por el pecado tenían que hacerse a favor de todo Israel. Entretanto, hizo que los levitas se colocaran en la casa de Jehová con címbalos, instrumentos de cuerda y arpas, de acuerdo con lo que mandaron David, Gad, el hombre de visiones del rey, y el profeta Natán, porque ese mandamiento lo había dado Jehová por medio de sus profetas. Así que los levitas estaban allí de pie con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el sacrificio quemado en el altar. Cuando comenzaron a presentar la ofrenda quemada, comenzó la canción de Jehová, y también sonaron las trompetas, siguiendo la dirección de los instrumentos del rey David de Israel. Y toda la congregación se inclinó mientras se cantaba la canción y sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se terminó la ofrenda quemada. Tan pronto como acabaron de presentar la ofrenda, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y se postraron. El rey Ezequías y los príncipes les dijeron a los levitas que alabaran a Jehová con las palabras de David y de Asaf, el hombre de visiones. Así que ellos lo alabaron con gran alegría, y se inclinaron y se postraron. Entonces Ezequías dijo: Ahora que ustedes han sido separados para el servicio de Jehová, vengan a la casa de Jehová y traigan sacrificios y ofrendas de agradecimiento. Así que la congregación empezó a traer sacrificios y ofrendas de agradecimiento, y todos los que lo deseaban de corazón trajeron ofrendas quemadas. La cantidad de ofrendas quemadas que la congregación trajo fue de 70 reses, 100 carneros, 200 corderos, todos estos como ofrenda quemada para Jehová. Y las ofrendas santas fueron 600 reses y 3,000 ovejas. Pero no había suficientes sacerdotes para despellejar todas las ofrendas quemadas. Así que sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que el trabajo quedó terminado y hasta que los sacerdotes pudieron santificarse, porque los levitas fueron más concienzudos en santificarse que los sacerdotes. También hubo muchas ofrendas quemadas, además de la grasa de los sacrificios de paz y las ofrendas líquidas para las ofrendas quemadas. Así se restableció el servicio de la casa de Jehová. Ezequías y todo el pueblo se alegraron mucho por lo que el Dios verdadero había establecido para el pueblo, y es que todo esto había pasado muy de repente. Capítulo 30. Ezequías envió mensajeros a todo Israel y Judá, y hasta les escribió cartas a los de Efraín y Manasés, para que vinieran a la casa de Jehová en Jerusalén a celebrar la Pascua para Jehová, el Dios de Israel. Sin embargo, el rey, sus príncipes y toda la congregación de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua en el segundo mes, pues no habían podido celebrarla en la fecha acostumbrada porque ni se habían santificado suficientes sacerdotes, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén.
Esta decisión les pareció bien al rey y a toda la congregación. Así que decidieron hacer un anuncio por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que la gente viniera a celebrar en Jerusalén la Pascua para Jehová, el Dios de Israel. Porque como grupo no la habían celebrado de acuerdo con lo que está escrito. Entonces, tal como mandó el rey, los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y sus príncipes, diciendo: Gente de Israel, vuelvan a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac e Israel, para que Él vuelva a los restantes que escaparon de las manos de los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados, ni como sus hermanos, que le fueron infieles a Jehová, el Dios de los antepasados de ellos, y por eso Él los convirtió en motivo de horror, tal como ustedes mismos lo ven. Ahora no sean tercos como sus antepasados. Sométanse a Jehová y vengan a su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan a Jehová su Dios. Así dejará de estar furioso con ustedes. Porque cuando ustedes vuelvan a Jehová, los que tienen cautivos a sus hermanos y a sus hijos les mostrarán misericordia a ellos, y les permitirán volver a esta tierra, porque Jehová su Dios es compasivo y misericordioso, y no les dará la espalda a ustedes si vuelven a Él. Así que los mensajeros fueron de ciudad en ciudad por toda la tierra de Efraín y Manasés, e incluso hasta Zabulón, pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunas personas de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. La mano del Dios verdadero estuvo también en Judá, a fin de unirlos para cumplir lo que el rey y los príncipes habían mandado según las palabras de Jehová. Una multitud se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura el segundo mes. Era una congregación muy grande. Se pusieron a quitar los altares que había en Jerusalén, y quitaron todos los altares de incienso y los arrojaron en el valle de Cedrón. Entonces, el día 14 del segundo mes, mataron los animales del sacrificio de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas se sentían avergonzados, así que se santificaron y trajeron ofrendas quemadas a la casa de Jehová. Ocuparon sus puestos habituales, de acuerdo con la ley de Moisés, el hombre del Dios verdadero. Entonces los sacerdotes salpicaban la sangre que recibían de los levitas. En la congregación había muchos que no se habían santificado, y los levitas se encargaban de matar los animales del sacrificio de la Pascua por todos los que no estaban puros, a fin de santificarlos para Jehová. Porque muchos del pueblo, especialmente los de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón, no se habían purificado, y aún así comieron la Pascua, en contra de lo que está escrito. Pero Ezequías oró por ellos. Dijo: Que Jehová, que es bueno, les tenga consideración a todos los que han preparado su corazón para buscar al Dios verdadero, Jehová, el Dios de sus antepasados, aunque no hayan sido purificados de acuerdo con la norma de santidad. Y Jehová escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Así que los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Los levitas y los sacerdotes alababan a Jehová cada día, tocando sus instrumentos con fuerza para Jehová. Además, Ezequías habló y animó a todos los levitas que servían a Jehová con sabiduría. Y estuvieron comiendo los 7 días de la fiesta, ofreciendo sacrificios de paz y dándole gracias a Jehová, el Dios de sus antepasados. Entonces toda la congregación decidió celebrarla otros 7 días, así que la celebraron con alegría 7 días más. Y el rey Ezequías de Judá dio 1000 toros y 7000 ovejas para la congregación, y los príncipes dieron 1000 toros y 10,000 ovejas para la congregación. Y había muchos sacerdotes santificándose. Y toda la congregación de Judá, los sacerdotes, los levitas, toda la congregación que vino de Israel,
y los residentes extranjeros que vinieron de la tierra de Israel y los que vivían en Judá estaban muy alegres. La alegría reinaba en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, no había pasado nada igual en Jerusalén. Finalmente, los sacerdotes levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo. Y Dios escuchó su voz, y la oración de ellos llegó a su santa morada, los cielos. Capítulo 31. Al terminar todo esto, todos los israelitas que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá y destrozaron las columnas sagradas, derribaron los postes sagrados, demolieron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, así como en Efraín y Manasés, hasta que acabaron con ellos por completo. Después de eso, todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Entonces Ezequías organizó a los sacerdotes según sus divisiones y a los levitas según sus divisiones, a cada uno de los sacerdotes y de los levitas para su servicio, para las ofrendas quemadas y los sacrificios de paz, para servir y para dar gracias y alabanza en las puertas de los patios de Jehová. Se entregó parte de los bienes del rey para las ofrendas quemadas, incluidas las ofrendas quemadas de la mañana y de la tarde, así como las ofrendas quemadas de los sábados, las lunas nuevas y las fiestas, de acuerdo con lo que está escrito en la ley de Jehová. Además le ordenó a la gente que vivía en Jerusalén que les entregara a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía, para que así éstos pudieran dedicarse por completo a la ley de Jehová. En cuanto se dio la orden, los israelitas entregaron las primicias de los cereales, del vino nuevo, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo en gran cantidad. Trajeron en abundancia la 10ª parte de todo. Y la gente de Israel y de Judá, que vivía en las ciudades de Judá, también trajo la 10ª parte de las vacas y las ovejas, y la 10ª parte de las cosas santas, que fueron santificadas para Jehová su Dios. Lo trajeron todo y lo pusieron en muchos montones. Empezaron a amontonar sus contribuciones en el 3er mes, y acabaron en el 7º. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, alabaron a Jehová y bendijeron a su pueblo Israel. Ezequías les preguntó a los sacerdotes y los levitas acerca de los montones, y Azarías, el sacerdote principal de la casa de Sadoc, le dijo: Desde que comenzaron a traer las contribuciones a la casa de Jehová, la gente ha estado comiendo hasta quedar satisfecha, y todavía sobra mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y todo esto es lo que ha sobrado. Ante aquello, Ezequías les dijo que prepararan cuartos de almacén en la casa de Jehová. Así que los prepararon. Siguieron trayendo fielmente las contribuciones, las 10ª partes y las cosas santas. A Conanías el levita lo pusieron de supervisor a cargo de todo esto, y su hermano Simeí era el segundo después de él. Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaya eran ayudantes de Conanías y de su hermano Simeí, por orden del rey Ezequías, y Azarías era supervisor de la casa del Dios verdadero. Y Coré, hijo de Imná, el portero levita del lado este, estaba encargado de las ofrendas voluntarias del Dios verdadero, y distribuía la contribución hecha a Jehová y las cosas santísimas. Y bajo su dirección estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaya, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes. Ocupaban cargos de confianza para distribuir por igual las porciones entre sus hermanos en las divisiones, tanto a grande como a pequeño. Y esto era aparte de la distribución que se hacía entre los varones inscritos en el registro genealógico desde los 3 años de edad para arriba, que venían todos los días a servir en la casa de Jehová y a cumplir con los deberes de sus divisiones. El registro genealógico de los sacerdotes estaba hecho según sus casas paternas, así como el de los levitas de 20 años de edad para arriba, según los deberes de sus divisiones.
El registro genealógico incluía a todas sus esposas, hijos e hijas, incluso los pequeñitos, a toda su congregación, pues ellos se mantenían santificados para lo que era santo debido a su cargo de confianza, y también a los descendientes de Aarón, los sacerdotes que vivían en los campos de pasto alrededor de sus ciudades. En todas las ciudades había hombres escogidos por nombre para dar porciones a cada uno de los varones entre los sacerdotes y a todos los inscritos en el registro genealógico de los levitas. Ezequías hizo esto en todo Judá. Siguió haciendo lo que era bueno, correcto y fiel ante Jehová su Dios. Y todo lo que emprendió para buscar a su Dios, ya sea relacionado con el servicio de la casa del Dios verdadero o con la ley y los mandamientos, lo hizo con todo su corazón, y le fue bien. Capítulo 32. Después de estas cosas y de estas muestras de fidelidad, el rey Sennacherib de Asiria vino a invadir Judá. Cercó las ciudades fortificadas, decidido a entrar por la fuerza y conquistarlas. Cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido y quería luchar contra Jerusalén, consultó a sus príncipes y a sus guerreros, y decidió tapar los manantiales de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Reunieron a mucha gente, y se pusieron a tapar todas las fuentes y el arroyo que pasaba por aquella tierra. Decían: ¿Por qué vamos a dejar que los reyes de Asiria lleguen y encuentren tanta agua? Además, con mucha determinación, reconstruyó toda la muralla que estaba derrumbada y levantó torres en ella. Y por fuera hizo otra muralla. También reparó el montículo de la ciudad de David y fabricó muchísimas armas y escudos. Entonces nombró jefes militares sobre el pueblo, los reunió en la plaza de la puerta de la ciudad y los animó diciendo: Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se aterroricen por el rey de Asiria y toda la multitud que está con él, porque son más los que están con nosotros que los que están con él. Él cuenta con un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y las palabras del rey Ezequías de Judá fortalecieron al pueblo. Después de esto, el rey Sennacherib de Asiria, que estaba en Laquis con todo su poder imperial, envió a sus siervos a Jerusalén, al rey Ezequías de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, para decir: Esto es lo que dice el rey Sennacherib de Asiria. ¿En qué confían ustedes para quedarse en Jerusalén mientras la están cercando? ¿No ven que cuando Ezequías les dice, Jehová nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria, los está engañando y los hará morir de hambre y sed? ¿No es este el mismo Ezequías que quitó los lugares altos y los altares del Dios de ustedes, y luego le dijo a Judá y Jerusalén, deben inclinarse delante de un solo altar, y en él deben hacer humear sus sacrificios? ¿No saben ustedes lo que mis antepasados y yo les hicimos a todos los pueblos de otras tierras? ¿Acaso los dioses de las naciones de esas tierras pudieron librar sus territorios de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron fue capaz de librar a su pueblo de mis manos? Entonces, ¿cómo podrá librarlos de mis manos el Dios de ustedes? No se dejen engañar ni engatusar por Ezequías. No pongan su fe en él. Si ningún dios de ninguna nación o reino fue capaz de librar a su pueblo de mis manos, ni de las manos de mis antepasados, mucho menos los va a librar de mis manos el Dios de ustedes. Sus siervos siguieron diciendo todavía más cosas contra Jehová, el Dios verdadero, y contra su siervo Ezequías. También escribió cartas para insultar a Jehová, el Dios de Israel, y para hablar en contra de él. Decía: Igual que los dioses de otras naciones no libraron a su pueblo de mis manos, el Dios de Ezequías tampoco librará a su pueblo de mis manos. A la gente de Jerusalén que estaba en la muralla no dejaban de gritarle en el idioma de los judíos, para meterles miedo y aterrorizarlos, y así conquistar la ciudad.
Hablaron contra el Dios de Jerusalén, igual que contra los dioses de los pueblos de la tierra, que están hechos por manos de hombre. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron a los cielos por ayuda. Entonces Jehová envió un ángel y acabó con todos los guerreros poderosos, líderes y jefes del campamento del rey de Asiria, quien volvió humillado a su propia tierra. Más tarde, entró en el templo de su Dios, y algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así Jehová salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey Sennacherib de Asiria, y de las manos de todos los demás, y les dio paz en todos lados. Y muchos trajeron regalos para Jehová en Jerusalén, y cosas selectas para el rey Ezequías de Judá, quien fue muy respetado por las naciones después de eso. En aquellos días, Ezequías se enfermó y estaba al borde de la muerte. Le oró a Jehová, y él le contestó y le dio una señal. Pero Ezequías no mostró aprecio por el bien que se le había hecho. Su corazón se hizo arrogante, provocando que Dios se indignara con él y con Judá y Jerusalén. Sin embargo, Ezequías se humilló por la arrogancia de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, y Jehová no se indignó con ellos en los días de Ezequías. Y Ezequías llegó a tener muchísimas riquezas y gloria, y se hizo almacenes para la plata, el oro, las piedras preciosas, el aceite balsámico, los escudos y todos los objetos valiosos. También preparó lugares para almacenar la producción de cereal, vino nuevo y aceite, así como compartimientos para los diferentes tipos de ganado y corrales para los rebaños. Además, obtuvo ciudades y mucho ganado, rebaños y manadas, porque Dios le dio muchísimos bienes. Ezequías fue quien tapó la salida superior de las aguas de Gihón y las dirigió directamente hacia abajo, hacia el oeste, a la ciudad de David. Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Pero cuando los portavoces de los príncipes de Babilonia fueron enviados para preguntarle sobre la señal que había ocurrido en el país, el Dios verdadero lo dejó solo, para ponerlo a prueba y saber todo lo que había en su corazón. En cuanto al resto de la historia de Ezequías y sus actos de amor leal, están escritos en la visión del profeta Isaías, el hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente, Ezequías descansó con sus antepasados, y lo enterraron en la subida a las sepulturas de los hijos de David. Cuando murió, todo Judá y los habitantes de Jerusalén lo honraron, y su hijo Manasés se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando llegó a ser rey, y reinó 55 años en Jerusalén. Él hizo lo que estaba mal a los ojos de Jehová, imitando las prácticas detestables de las naciones que Jehová había expulsado delante del pueblo de Israel. Reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había demolido, les construyó altares a los Baales e hizo postes sagrados. Además, se inclinó ante todo el ejército de los cielos y se puso a servirle. También construyó altares en la casa de Jehová, sobre la que Jehová había dicho: «En Jerusalén estará mi nombre para siempre». Y le construyó altares a todo el ejército de los cielos en 2 patios de la casa de Jehová. Y a sus propios hijos los quemó en el fuego en el valle del hijo de Hinón. Practicó magia y hechicería, usó la adivinación y nombró médiums y adivinos. Hizo a gran escala lo que estaba mal a los ojos de Jehová para provocarlo. Y la imagen tallada que hizo la metió en la casa del Dios verdadero, de la cual Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: «En esta casa y en Jerusalén, el lugar que elegí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre de manera permanente, y nunca volveré a quitar los pies de Israel del país que les asigné a sus antepasados, siempre y cuando obedezcan con cuidado todo lo que les he mandado, toda la ley, las normas y las decisiones judiciales que recibieron mediante Moisés.
Manasés siguió descarriando a Judá y a los habitantes de Jerusalén, llevándolos a hacer cosas todavía peores que las naciones que Jehová había aniquilado delante de los israelitas. Jehová les hablaba a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Así que Jehová hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria vinieran contra ellos. Capturaron a Manasés con garfios, lo sujetaron con 2 grilletes de cobre y se lo llevaron a Babilonia. En su angustia, le suplicó a Jehová su Dios y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Le siguió orando, y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Después de esto, él construyó una muralla exterior para la ciudad de David, al oeste de Guión, en el valle, hasta la puerta del pescado. Hizo que diera la vuelta hasta Ofel, y la hizo muy alta. Además, nombró jefes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces quitó los dioses extranjeros y la imagen ídolo de la casa de Jehová, así como todos los altares que había construido en la montaña de la casa de Jehová y en Jerusalén, y mandó arrojarlos fuera de la ciudad. Además, preparó el altar de Jehová, y empezó a ofrecer en él sacrificios de paz y sacrificios de agradecimiento, y le dijo a Judá que sirviera a Jehová, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo todavía hacía sacrificios en los lugares altos, aunque solo para Jehová su Dios. En cuanto al resto de la historia de Manasés, su oración a su Dios y las palabras de los hombres de visiones que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, está todo registrado en la historia de los reyes de Israel. También su oración y cómo su ruego se le concedió, todos sus pecados y su infidelidad, los sitios en los que antes de humillarse construyó lugares altos y levantó postes sagrados e imágenes esculpidas. Está todo escrito entre las palabras de sus hombres de visiones. Entonces Manasés descansó con sus antepasados, y lo enterraron junto a su casa, y su hijo Amón se convirtió en el nuevo rey. Amón tenía 22 años cuando se convirtió en rey, y reinó 2 años en Jerusalén. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Manasés. Y Amón les hacía sacrificios a todas las imágenes esculpidas que Manasés su padre había hecho, y les servía. Pero no se humilló ante Jehová, como sí lo hizo su padre Manasés. En vez de eso, Amón se hizo más y más culpable. Finalmente, sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa. Pero la gente del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y convirtieron a su hijo Josías en el nuevo rey. Capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando se convirtió en rey, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová, y siguió los mismos pasos de su antepasado David. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el 8º año de su reinado, siendo todavía un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Y en el año 12 comenzó a limpiar Judá y Jerusalén, quitando los lugares altos y los postes sagrados, las imágenes esculpidas y las estatuas de metal. Además, derribaron en su presencia los altares de los Baales, y los altares de incienso que estaban encima de ellos los derribó. También hizo pedazos los postes sagrados, las imágenes esculpidas y las estatuas de metal. Los convirtió en polvo, y ese polvo lo esparció sobre las tumbas de los que solían hacerles sacrificios. Y quemó los huesos de los sacerdotes en sus altares. Así limpió Judá y Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en las ruinas alrededor de ellas, derribó los altares y trituró los postes sagrados y las imágenes esculpidas hasta convertirlos en polvo.
derribó todos los altares de incienso en toda la tierra de Israel, y después de eso regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber limpiado el país y el templo, envió a Safán, hijo de Asalías, a Maaseya, el jefe de la ciudad, y al registrador Joá, hijo de Joacás, para reparar la casa de Jehová su Dios. Ellos fueron a ver al sumo sacerdote Hilquías, y le dieron el dinero que se había traído a la casa de Dios, el dinero que los levitas que servían de porteros habían recogido de Manasés, Efraín y del resto de Israel, así como de Judá, Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Entonces ellos se lo dieron a los que supervisaban el trabajo en la casa de Jehová. Y los trabajadores de la casa de Jehová lo usaron para restaurar y reparar la casa. Se lo dieron a los artesanos y los obreros para comprar piedra labrada y madera para soportes, y para levantar con vigas los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorarse. Los hombres hicieron fielmente su trabajo. Por encima de ellos se nombró a los levitas Hat y Abdías, de los meraritas, y a Zacarías y Mesulam, de los cuatitas, para que fueran supervisores. Y los levitas, que eran todos músicos competentes, estaban al mando de los trabajadores comunes y eran supervisores de todos los que trabajaban en los diversos tipos de servicio. Y algunos de los levitas eran secretarios, funcionarios y porteros. Mientras sacaban el dinero que se había traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Jehová, que se había entregado mediante Moisés. Así que Hilquías le dijo al secretario Safán: Encontré el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilquías le dio el libro a Safán. Entonces Safán fue a llevarle el libro al rey. Le dijo: Tus siervos están haciendo todo lo que se les encargó. Recogieron el dinero que había en la casa de Jehová y se lo dieron a los supervisores y a los trabajadores. El secretario Safán también le dijo al rey: El sacerdote Hilquías me dio un libro. Y se puso a leerlo delante del rey. En cuanto el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó la ropa. Entonces el rey les dio esta orden a Hilquías, a Ahicam hijo de Safán, a Abdón hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asaya, el siervo del rey. Vayan, consulten a Jehová por mí y por los que quedan en Israel y Judá sobre lo que dice el libro que han encontrado, porque la furia que Jehová derramará sobre nosotros es muy grande, pues nuestros antepasados no obedecieron las palabras de Jehová. No cumplieron con todo lo que está escrito en este libro. Así que Hilquías, junto con los que había enviado el rey, fue a ver a la profetisa Huldá. Ella era la esposa de Salum, hijo de Ticvá, hijo de Arás, el encargado del guardarropa. Vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y allí hablaron con ella. Ella les dijo: Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Díganle al hombre que los envió a verme. Esto es lo que dice Jehová. A este lugar y a sus habitantes les mandaré una calamidad. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por haberme abandonado y estar haciendo humear sus sacrificios para otros dioses, a fin de provocarme con todas sus obras. Mi furia se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero díganle al rey de Judá, quien los envió para consultar a Jehová. Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has escuchado, como tu corazón fue sensible y te humillaste ante Dios cuando escuchaste sus palabras sobre este lugar y sus habitantes, y te humillaste delante de mí, te rasgaste la ropa y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, declara Jehová. Por eso voy a reunirte con tus antepasados, y en paz serás enterrado en tu tumba, y tus ojos no verán toda la calamidad que voy a mandarles a este lugar y a sus habitantes.
Así que fueron a comunicarle la respuesta al rey. De modo que el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Después, el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, todo el pueblo, grandes y pequeños, y les leyó todas las palabras del libro del pacto que habían encontrado en la casa de Jehová. El rey se colocó en su lugar e hizo un pacto ante Jehová, en el que se comprometía a seguir a Jehová y obedecer con todo el corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus recordatorios y sus normas, cumpliendo con las palabras del pacto escritas en ese libro. Además, hizo que todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín se comprometieran a cumplirlo. Y los habitantes de Jerusalén actuaron de acuerdo con el pacto de Dios, el Dios de sus antepasados. Josías entonces quitó todas las cosas detestables de todas las tierras que les pertenecían a los israelitas, e hizo que todos en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Mientras él vivió, no se desviaron de seguir a Jehová, el Dios de sus antepasados. Capítulo 35. Josías celebró una Pascua para Jehová en Jerusalén, y mataron los animales del sacrificio de la Pascua el día 14 del primer mes. Colocó a los sacerdotes en sus funciones y los animó a cumplir con su servicio en la casa de Jehová. Entonces les dijo a los levitas, los instructores de todo Israel, los que eran santos para Jehová: Pongan el arca santa en la casa que construyó Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Ya no tienen que llevarla sobre los hombros. Ahora sirvan a Jehová su Dios y al pueblo de él, Israel. Y prepárense según sus casas paternas, según sus divisiones, de acuerdo con lo que escribieron el rey David de Israel y su hijo Salomón. Pónganse en el lugar santo, agrupados según las casas paternas de sus hermanos, el resto del pueblo. Para cada una de ellas debe haber un grupo de la casa paterna de los levitas. Maten los animales del sacrificio de la Pascua, santifíquense y hagan preparativos para sus hermanos, a fin de cumplir las palabras de Jehová transmitidas mediante Moisés. Josías les dio rebaños, corderos y cabritos a todos los presentes del pueblo para los sacrificios de la Pascua, 30,000 en total, además de 3,000 reses. Todo esto provenía de los bienes del rey. Sus príncipes también dieron una contribución como ofrenda voluntaria para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. Hilquías, Zacarías y Jehiel, los líderes de la casa del Dios verdadero, les dieron a los sacerdotes 2,600 animales para el sacrificio de la Pascua y 300 reses. Conanías y sus hermanos Semaya y Netanel, junto con Asabías, Jehiel y Josabad, los jefes de los levitas, les dieron a los levitas 5,000 animales para el sacrificio de la Pascua y 500 reses. Todo quedó preparado para el servicio. Los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se colocaron según sus divisiones, como lo había mandado el rey. Mataron los animales del sacrificio de la Pascua, y mientras los levitas los despellejaban, los sacerdotes salpicaban la sangre que recibían de ellos. Luego prepararon las ofrendas quemadas para distribuirlas entre el resto del pueblo, que estaba agrupado según las casas paternas, para que pudieran ofrecérselas a Jehová, como está escrito en el libro de Moisés. E hicieron lo mismo con las reses. Cocinaron la ofrenda de la Pascua en el fuego, según la costumbre, y las ofrendas santas las cocinaron en ollas, calderos y sartenes, después de lo cual se las llevaron rápido al resto del pueblo. Entonces los levitas prepararon la comida de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, los descendientes de Aarón, estuvieron ofreciendo los sacrificios quemados y la grasa hasta el anochecer. Así que los levitas prepararon la comida para sí mismos y para los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Y los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos de acuerdo con las órdenes de David, Asaf, Emán y Jedutún, el hombre de visiones del rey. Y los porteros estaban en las distintas puertas.
No había necesidad de que dejaran su servicio, porque sus hermanos los levitas lo prepararon todo para ellos. Así que en aquel día, todo el servicio de Jehová quedó preparado para celebrar la Pascua y ofrecer en el altar de Jehová las ofrendas quemadas, de acuerdo con la orden del rey Josías. Los israelitas que estaban presentes celebraron la Pascua en aquella ocasión y la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Nunca se había celebrado en Israel una Pascua como esa desde los días del profeta Samuel. Y ninguno de los otros reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes, así como los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, después de que Josías restauró el templo, el rey Necó de Egipto subió para pelear en Carquemis, junto al Éufrates. Entonces Josías salió a enfrentarse con él. Por eso él le envió mensajeros para decirle: Rey de Judá, ¿qué tiene que ver esto contigo? Hoy no vengo a enfrentarme a ti. Voy a luchar contra otra casa, y Dios dice que debo apresurarme. Por tu propio bien, no te opongas a Dios, que está conmigo. Si lo haces, Él acabará contigo. Pero Josías no quiso retroceder, sino que se disfrazó para pelear contra él. No escuchó las palabras de Necó, que venían de la boca de Dios, y fue a pelear a la llanura de Megiddo. Los arqueros le dispararon al rey Josías, y él les dijo a sus siervos: Sáquenme de aquí, que estoy malherido. Así que sus siervos lo sacaron del carro, lo montaron en su segundo carro de guerra y lo trajeron a Jerusalén. Así murió, y fue enterrado en la tumba de sus antepasados. Todo Judá y todo Jerusalén se pusieron de duelo por Josías. Jeremías cantó una canción de lamento por Josías, y hasta el día de hoy todos los cantores y las cantoras siguen cantando sobre Josías en sus canciones de duelo. Se tomó la decisión de que éstas debían cantarse en Israel, y están escritas entre las canciones de duelo. En cuanto al resto de la historia de Josías, sus obras de amor leal al obedecer lo que está escrito en la ley de Jehová, y las cosas que hizo, está todo escrito de principio a fin en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36. Entonces la gente del país hizo rey en Jerusalén a Jehoacás, hijo de Josías, en lugar de su padre. Jehoacás tenía 23 años cuando se convirtió en rey, y reinó 3 meses en Jerusalén. Sin embargo, el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén, y le exigió al país 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Además de eso, el rey de Egipto hizo rey de Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Jehoacás, y le cambió el nombre al de Jehoiakim. Pero a su hermano Jehoacás, Necó se lo llevó a Egipto. Jehoiakim tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 11 años en Jerusalén. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová su Dios. El rey Nabucodonosor de Babilonia subió contra él para sujetarlo con 2 grilletes de cobre y llevárselo a Babilonia. Y Nabucodonosor se llevó a Babilonia algunos de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su palacio en Babilonia. En cuanto al resto de la historia de Jehoiakim, las cosas detestables que hizo y todo lo que se halló en su contra, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y su hijo Joaquín se convirtió en el nuevo rey. Joaquín tenía 18 años cuando se convirtió en rey, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. A principios de año, el rey Nabucodonosor mandó traerlo a Babilonia junto con objetos valiosos de la casa de Jehová. Además, hizo rey de Judá y Jerusalén a Sedequías, el hermano de su padre. Sedequías tenía 21 años cuando se convirtió en rey, y reinó 11 años en Jerusalén. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová su Dios.
no se humilló ante el profeta Jeremías, quien habló por orden de Jehová. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho hacer un juramento por Dios. Fue terco y obstinado, y se negó a volver a Jehová, el Dios de Israel. Todos los jefes de los sacerdotes y también el pueblo fueron extremadamente infieles al hacer todas las cosas detestables que hacían las naciones, y contaminaron la casa de Jehová, que él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus antepasados, siguió advirtiéndoles por medio de sus mensajeros. Les advirtió vez tras vez, porque sentía compasión por su pueblo y por su propia morada. Pero ellos estuvieron burlándose de los mensajeros del Dios verdadero. Despreciaron las palabras de él y se burlaron de sus profetas, hasta que la furia de Jehová se desató contra su pueblo, hasta que ya no tuvieron remedio. De modo que él mandó contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No sintió compasión ni por los jóvenes ni por las vírgenes, ni por los ancianos ni por los débiles. Dios lo entregó todo en sus manos. Todos los utensilios de la casa del Dios verdadero, tanto grandes como pequeños, así como los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Quemó la casa del Dios verdadero, derrumbó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego a sus torres fortificadas y destruyó todas las cosas de valor. Se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada, y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos hasta que el reino de Persia tomó el control, para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías, hasta que la tierra pagó su deuda de sábados. Todos los días que estuvo desolada guardó el sábado, hasta cumplir 70 años. En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino, para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto, que también puso por escrito, decía: Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que Jehová su Dios esté con ellos, y que suban para allá.